Vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias porque fuera de ti, Señor, nada deseamos. Muchas veces tenemos que experimentar dolor, sufrimiento, pérdida para llegar a visualizarte y a tenerte como nuestro todo. Necesitamos muchas veces encontrarnos en esos lodos cenagoso, en ese desierto espiritual para voltear nuestros ojos a ti y reconocer que tú eres todo para nosotros. Y Señor, permítenos en esta mañana abrir tu palabra, que tu palabra sea expuesta, no palabra de hombre. Tu palabra sea la que llegue a nuestros corazones y transforme nuestras vidas, porque es palabra tuya. Y esta palabra es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada. Queremos tener corazones dispuestos, humillados, sin buscar nuestro deseo, sino imitar lo que tú nos mostraste cuando estuviste aquí, cuando dijiste al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, que seamos sensibles, pero seamos también oidores y hacedores de tu palabra. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 14, mis hermanos, en el versículo 1. Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué el Señor Jesucristo habrá dicho a estos hombres que durante 3 años experimentaron caminar con el Señor? Estos hombres experimentaron cosas, sí, que yo creo que ningún otro hombre pudo haber experimentado, como ser testigos presenciales del poder del Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo le dice a estos hombres que habían pasado 3 años de su vida en una enseñanza directa del Señor Jesucristo, donde lo vieron algunos de ellos transfigurarse, donde lo vieron resucitar muertos, donde lo vieron sanar enfermos? Y el Señor Jesucristo les dice, no se turbe vuestro corazón. Si recordamos y vemos en la Escritura los momentos previos a esto, vemos situaciones que podríamos decir fueron la causa del desánimo de estos hombres, de estos discípulos. Vemos en pasajes anteriores a uno de los líderes de ese grupo de seguidores traicionando a su maestro. Este hombre que aparentemente tenía una convicción tan fuerte que le había dicho al Señor Jesucristo, hasta si es necesario, moriré por ti. Este hombre, sí, en medio de esos 12 discípulos que cuando el Señor Jesucristo preguntó, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y los discípulos ven que ese hombre traiciona a su maestro. Estos hombres ven a un hombre, ¿sí? Perdón, no traición, niega a su maestro. Pero también vieron a un hombre que traicionó a aquel que caminó con ellos por unas monedas. Y también estos hombres trajeron a su mente que el Señor les había dicho que ya era momento de que Él muriera, que Él padeciera todas estas cosas, que había llegado el momento en que Él tenía que ya estar en Jerusalén para que fuera crucificado. Su maestro, su amigo, su consejero, aquel hombre que había estado con ellos, protegiéndolos, sustentándolos por 3 años, les dijo, ya me voy.
En estos hombres hubo duda. Pero si Pedro, con ese ímpetu, con esa fuerza, llegó a negar a nuestro Señor, si Judas, habiendo estado, lo traicionó y se va, nuestro maestro, ¿qué esperanza tenemos? Y el Señor Jesucristo les dice, no se turbe vuestro corazón. Vemos, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta carne, muchos de los sentimientos que nosotros tenemos, Él los experimentó porque es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y el Señor Jesucristo experimentó gozo, tristeza, ¿sí? El Señor Jesucristo experimentó la emoción del enojo, ¿sí? Pero hubo un sentimiento que es muy común en el hombre que nuestro Señor Jesucristo no experimentó. Pedro, utilizado por Satanás, quiso llevar al Señor Jesucristo a este punto. Y ese es la autocompasión. La autocompasión. Pobre de mí. Sí. Pedro, cuando el Señor Jesucristo les dice, voy a morir, Pedro le dice, no, esto no te acontezca. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo le contesta, apártate de mí, Satanás. Sí, apártate de mí, Satanás. Y es importante que veamos qué motivó. Sabemos que Satanás buscaba impedir que el Señor Jesucristo cumpliera el propósito por el cual había venido. Pero el Señor Jesucristo, cuando habla con Pedro, le dice en Mateo capítulo 16, versículo 23, quítate delante de mí, Satanás. Fíjense, me eres tropiezo. La autocompasión es piedra de tropiezo, es un sentimiento que es piedra de tropiezo para el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La autocompasión no solo es tropiezo, ¿sí? Para el cumplimiento del propósito de Dios en la vida del creyente a través del sufrimiento, sino la causa es quitar la mirada del cielo, del Señor Jesucristo y ponerla en el hombre, que era justo lo que les estaba pasando a los discípulos. Los discípulos vieron que ya se iba su maestro. Los discípulos vieron que aquel hombre, vamos a decirlo así, conocedor, líder entre ellos, había negado al Señor Jesucristo. Estos hombres vieron al hombre en Judas cómo traicionaba al Señor Jesucristo y se turbaron. Satanás quiso llevar a nuestro Señor Jesucristo al punto de la autocompasión, ¿sí? Cuando dice Pedro le dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. Sí. Vamos a ver, mis hermanos, que qué hacer. ¿Por qué el Señor Jesucristo, independientemente de las circunstancias, les dijo a los discípulos, cuando Él se iba, no se turbe vuestro corazón? Y yo te invito y me invito a mí mismo que al momento de que estemos contemplando este pasaje, que estemos estudiando este pasaje, analicemos nuestra vida y si te encuentras en un momento como los discípulos, ¿sí? Si te encuentras en un momento de tristeza, desánimo, como estaban estos hombres, tomes estas palabras del Señor Jesucristo para tu vida. ¿Sí? El Señor sabía que esto es algo que como hombres tendemos a caer en la tristeza, el desánimo, y por eso dejó un consolador.
Por eso dejó al Espíritu Santo. Entonces, vamos a través del estudio y el desarrollo de estos versículos a analizar. Si yo me encuentro en una situación como estos hombres, tristeza, desánimo, desolación, angustia, autocompasión, ¿qué me dice el Señor Jesucristo que tengo que hacer para encontrar gozo en medio de la adversidad? ¿Cómo el creyente puede encontrar ánimo cuando todo parece perdido? Y vamos a ver cómo estos hombres, estos 11 hombres que aquí cuando el Señor Jesucristo anunciaba que Él se iba, vamos a ver cómo concluyeron ellos cuando sucedió que el Señor Jesucristo ascendió. ¿Sí? Nos falta ánimo, nos falta gozo. Aquí el Señor Jesucristo nos va a decir qué debemos hacer para recobrar ese ánimo. Ese ánimo no viene de la falsa psicología que te da espalditas y dice tú puedes, tú eres un campeón, y ese gozo, ese ánimo no viene ni siquiera de que las circunstancias alrededor sean mejores. ¿Sí? Eso es lo que el mundo ha querido convencer al mundo. Siempre vendrán tiempos mejores, decía una canción. ¿Sí? En la escritura nos dice que no va a ser así. Al contrario, la vida del creyente cada vez será más difícil. La vida de la iglesia cada día será más difícil, mis hermanos. Pero el Señor Jesucristo nos dice, no se turbe vuestro corazón. Ni siquiera es una sugerencia. El Señor Jesucristo no está dándole un mensaje motivacional a estos hombres. No les está diciendo, tranquilos, no va a pasar nada. No, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vencer la tristeza? ¿Cómo tener gozo aún en medio de la tribulación? ¿Cómo tener gozo aún y que los demás fallen? Sí. Acuérdense lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. La autocompasión es poner la vista en los hombres, no en el cielo, no en el Señor Jesucristo. Sí. Y le dijo, me eres tropiezo. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo hacerlo? Nosotros ayer vi nunca lo había visto, fotos y un video del funeral de mi papá. Y al estar preparando esto, yo decía, ¿cómo un hombre, habiendo tenido fuerza, habiendo tenido salud, habiendo tenido muchas habilidades, cómo pudo mantener el gozo postrado en cama? ¿Cómo? ¿Cómo pudo? ¿Cómo hermanos que conocemos aún en medio de la aflicción pueden tener gozo? ¿Cómo la iglesia primitiva, a pesar de que eran perseguidos, cómo se mantenían unánimes? ¿Cómo le hacía la iglesia primitiva que a pesar de que miembros de su iglesia eran blasfemados, eran encarcelados, cómo le hacía la iglesia para mantenerse enfrente, cumpliendo el mandamiento del Señor Jesucristo? Y vamos a ver hay más en la escritura, pero aquí en este pasaje encontramos cuatro, o podemos desglosar cuatro formas en las que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, era la manera en que podían encontrar esperanza donde aparentemente no la hay, donde podrían encontrar gozo aunque las circunstancias fueran complicadas, donde podrían encontrar perseverancia aunque todo el mundo fallara.
Y dice el Señor Jesucristo, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Mis hermanos, parte fundamental para encontrar el gozo, parte fundamental es saber en quién hemos creído. Cuando perdemos de vista en quién hemos creído, perdemos el rumbo de nuestra vida, perdemos el rumbo de nuestras decisiones, perdemos el rumbo de nuestro objetivo. El Señor Jesucristo les dice lo primero, creéis en Dios, creed también en mí. Lo principal, mis hermanos, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio del desánimo, ¿sí? Es saber en quién hemos creído. No hemos creído en los hermanos, no hemos creído ni siquiera en los ancianos, ¿sí? Hemos creído en el Señor Jesucristo. Y por eso podemos experimentar gozo en medio de la adversidad. Por eso podemos experimentar ánimo en medio de la prueba. Creéis en Dios, creed también en mí. Segunda de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 13. Dice, retén, ¿sí? Y hemos en otros pasajes y en otros estudios hablado de lo que es retener, guardar, no olvidar, retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido como Pablo? Todos me abandonaron, me dejaron. Todos los que dijeron que iban a estar, no están. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Sí? Y me brinqué, perdón, este versículo. ¿Sí? Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Mis hermanos, como un hombre como Pablo, que experimentó azotes, cárcel, abandono, traición, dice, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Mis hermanos, qué hermosa promesa, qué hermoso ejemplo de fe de un hombre que buscó servir al Señor, que fue atacado, traicionado, azotado. Y dice, pero yo no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro, no tengo duda, no tengo la menor duda que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi hermano, cuando enfrentes aflicción, prueba, depresión, angustia, desánimo, pregúntate, ¿realmente sé en quién he creído? ¿Realmente mi fe está establecida en esa roca que es el Señor Jesucristo? Puedo decir como Pablo, no importa lo que suceda, no importa las circunstancias, porque yo sé que en quién he creído.
y es poderoso. Mis hermanos, el Señor Jesucristo es poderoso para guardarnos sin mancha ni caída. ¿Creemos? ¿Creemos? ¿O hacemos lo que Pedro aconsejó? Ten compasión de ti, compadécete un poquito. Es ejemplo, sí. Pablo, la iglesia primitiva y muchos hermanos, que el motivo de su gozo en la aflicción, en la prueba, en la persecución, es su confianza puesta únicamente en el Señor. Pedro falló. Judas, no se diga. Los discípulos también se encerraron porque tenían miedo. El Señor Jesucristo le dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en mi Padre, crean en mí. Ese es el punto número uno para vencer el desánimo, la depresión, la tristeza. Saber en quién hemos creído. Que nuestra confianza esté ahí guardada, ahí depositada. Sí. Segundo punto, recordar sus promesas. Sí. No solamente recordar en quién hemos creído, sí, sino recordar sus promesas. Versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estéis, perdón, donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos, nuestra vida no termina aquí. Y cualquier cosa que padezcamos aquí no se compara con el gozo y la gloria eterna de estar en su presencia por la eternidad. Te encuentras en prueba, te encuentras en aflicción, te encuentras en desánimo, recuerda esa promesa. Cuando el Señor Jesucristo dice, voy a preparar morada, no es que ahorita el Señor Jesús esté allá armando casas para nosotros. Esa morada ya está ahí. Cuando Él dijo, voy a preparar es, lo que voy a hacer ahorita en la cruz es para que ustedes puedan estar en esa morada. De otra manera no era posible. Por eso el Señor tenía que padecer, porque Él tenía que preparar ese camino. Sí. Ese es el gozo del creyente, mis hermanos. Saber en quién ha creído. Saber cuáles son sus promesas. Sí. Saber que Él, por ese amor, sí, tiene un lugar para ti. Tiene un lugar para mí. Y el Señor Jesucristo sabía todo lo que iban a padecer estos hombres. Estos hombres sufrieron, fueron martirizados. ¿Sí? Ya lo vimos en Pablo, lo que decía Pablo. Estos hombres murieron de manera cruel, pero sus ojos estaban puestos en esa promesa. Y mis hermanos, lo hermoso de la promesa no son las calles de oro, como dice un canto que nuestro hermano don Roberto escribió. Lo hermoso de esta promesa no es la hermosura del cielo. Lo hermoso de esta promesa no es ni siquiera la comunión de los santos en el cielo. Lo hermoso de esta promesa es que podremos ver al Señor Jesucristo cara a cara. Ese hombre que te amó y me amó y vino, sufrió, murió por ti, nos está esperando. Por eso dice Pablo a los tesalonicenses,
Anímense con esto. Anímense con esto. Motivo suficiente. Sí. Cuando buscamos y anhelamos su pronta venida, es porque queremos contemplarlo cara a cara. Poderle decir, te amo. Poder escuchar de él que nos ama. Sentir que enjuga o limpia toda lágrima. Sí. Eso es lo hermoso de la promesa, mis hermanos. Por eso, lo que podamos padecer en este mundo no se compara con la gloria eterna de esta promesa. ¿Cómo, dice un canto, cómo podré estar triste? Cuando el Señor Jesucristo le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Sí. La promesa del ladrón no era el paraíso. La promesa del ladrón, la bendición, el gozo del ladrón que debería experimentar es que estaría con el Señor Jesucristo. Sí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Esteban fue apedreado, Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿dónde estaba Esteban? ¿Cómodo? ¿En su casa? ¿Lleno de muchos amigos? ¿Lleno de satisfacciones? No, Esteban estaba en la tierra siendo apedreado. Sí. Siendo apedreado. Pero aún en ese momento de aflicción, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos otra vez, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mis hermanos, si Esteban estuviera viendo a los que le apedreaban, si Esteban estuviera viendo a Saulo, si Esteban estuviera diciendo, ¿y dónde está la iglesia? No hubiera experimentado el ver la gloria de Dios. Cuando nuestros ojos están puestos en el hombre y en las circunstancias, no podemos ver la gloria de Dios. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu mirada? Recordatorio al retiro. Vamos, ahí se va a profundizar de esto. Sí. Esteban vio, y es claro, mis hermanos, donde dice que puso sus ojos en el cielo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? ¿Dónde tenía Pedro su mirada? En los hombres. ¿Dónde está tu mirada? Esteban pudo contemplar la gloria de Dios porque puso sus ojos en el cielo. Y por eso pudo decir, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En la peor circunstancia que te puedas encontrar, en la peor prueba que te puedas encontrar, si tú pones tus ojos en el cielo, verás la gloria del Señor. Aún en la aflicción lo podrás contemplar a Él. Aún en la prueba lo podrás sentir en ti, porque tu mirada está en Él. Pero si volteas a ver a Pedro, a Judas, a los que abandonaron a Pablo, sí, te hundirás en la depresión y en la autocompasión. Y Esteban pudo decir en el versículo 60,
puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si Esteban no hubiera puesto su mirada en el Señor, ¿sí? No hubiera contemplado la gloria de Dios y tampoco hubiera podido dar testimonio de lo que Dios hace cuando un hombre o una mujer pone la mirada en él. Por eso Esteban pudo dar testimonio y decir lo mismo que había dicho su maestro: no les tomes en cuenta, ¿sí? No les tomes en cuenta este pecado. El poner la mirada en el Señor no solo nos permite contemplar al Señor, aún en la prueba. El poner nuestra mirada en Él transforma nuestra vida. El que realmente tiene su mirada en Él, su vida lo refleja. Su vida lo muestra. Ese es el segundo punto. Tercero, regresamos al Evangelio de Juan. Versículo, perdón, antes de pasar al tercer punto. ¿Qué sucede cuando no ponemos nuestra mirada en Él? ¿Qué sucede cuando nos contemplamos a nosotros mismos o contemplamos los que nos rodean? Se nos olvida su palabra, ¿sí? Dejamos de vivir su palabra. Dice en el versículo aquí, versículo 5, versículo 4, ¿y sabéis a dónde voy? Les pregunto, ¿el Señor Jesucristo, previo a esto, les había dicho a los discípulos a dónde iba? Sí, les había dicho que iba al Padre. Todo el ministerio del Señor Jesucristo, Él les decía a los discípulos y se enseñaba que Él era el camino al Padre y que donde Él estuviera también nosotros, el Señor Jesucristo se los había dicho. Y por eso les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Por qué Tomás dijo eso? Porque Tomás estaba angustiado, porque Tomás veía las circunstancias. Sí. Cuando nosotros perdemos de vista al Señor, olvidamos su palabra, olvidamos lo que Él nos ha dicho por toda nuestro transitar en Él, olvidamos su palabra. Sí. Por eso Tomás dice, Señor, no sabemos. Sí. Y el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí. Y ahora, no solo Tomás, Felipe, Señor, muéstranos el camino. Sí. Y nos basta. Y fíjense lo que les dice el Señor Jesucristo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Cuando quitamos nuestra mirada de Él, olvidamos todo lo que nos ha enseñado. Ahora sí pasamos al tercer punto. Versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él las hace. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree, fíjense cuántas veces el Señor Jesucristo le dice, no a los inconversos, le está hablando a sus discípulos sobre creer en Él. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Aquí ya vimos el tercer y cuarto punto. Vuelve otra vez el Señor Jesucristo, creer en Él. Pero el creer en Él tiene que llevar a una acción.
El Señor dice aquí, creer, ¿sí?, y hacer. El que cree, hace las obras de mi Padre. La obediencia a su palabra, ¿sí? La obediencia a su palabra es una lucha o es una herramienta muy fuerte contra el desánimo, contra la tristeza, contra la angustia. Obediencia a la palabra del Señor. Cuando dice el Señor Jesucristo que, versículo 12, de cierto os digo, el que creen en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice aún mayores hará? Obviamente no es a que haremos cosas más grandes de las que Él hizo, ¿sí? Sino el Señor Jesucristo, versículo 10, nada más para unir estos versículos, dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, lo que digo, lo que hago, lo hago porque el Padre me lo dijo. Y cuando le dice a los discípulos, ustedes van a hacer mayores obras, quiere decir que cuando el Señor Jesucristo ascendiera, los discípulos tenían una comisión, ¿sí? Llevar el evangelio. Cuando dice mayor es el alcance, por eso empezó en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. La mejor herramienta también, o la tercera herramienta, es la obediencia a su palabra, en todos los aspectos. Como dijo Pedro, Señor, hemos pescado toda la noche, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Tal vez el Señor te está pidiendo simplemente, cree y obedece. Pero es que no entiendo, no tienes que entender, cree y obedece. Sí. Versículo 13 nos habla de la oración. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Mi hermano, cuando estamos tribulados, angustiados, ¿a quién recurrimos? ¿A otro hermano o al Señor primeramente? Porque muchas veces recurrimos más al hombre y le contamos todo, pero no nos hemos puesto de rodillas a orar y buscar al Señor. Dice el Señor Jesucristo, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, 44, que cuando el Señor entre más agonía estaba, más oraba. Entre más sufrimiento y más agonía tenía nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas, que el Señor más oraba. Y normalmente, cuando olvidamos en quién hemos creído, cuando olvidamos sus promesas, cuando dejamos de obedecer su palabra, lo que menos queremos hacer es orar. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración al Señor? Señor, es que estoy triste por lo que pasa por la iglesia. En lugar de ir con el hermano, pongámonos de rodillas con el Señor. Oremos al Señor, fervientes en oración. ¿Qué hacía la iglesia en Hechos capítulo 12? Cuando estaba en persecución, cuando estaban esos hombres que habían llevado la palabra, cuando estaban encarcelados, ¿qué hacía la iglesia? Oraba. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular o en la oración? Esta iglesia, cuando veía la persecución, ¿sí? Pedro encarcelado, acababan de matar a Jacobo. No, la iglesia triste. No,
Esta iglesia conocía lo que ahorita estamos leyendo del Señor Jesucristo y oraba, oraba y oraba. Y aunque Pedro le azotaran, la iglesia más oraba. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos en oración? ¿O pasamos más el tiempo hablando? ¿Y el Señor? El Señor regresando a Juan 14. Sí. Todo lo que pidieres en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La oración, mis hermanos. Hablar con el Señor. En prueba, en tribulación o aún cuando las circunstancias están bien. Por último, y complementando la parte de la obediencia a la palabra. Acuérdense que el contexto, el Señor está hablando a unos discípulos perturbados. Les está hablando a unos discípulos asustados, ¿sí? Todo esto que está diciendo es el Señor hablándole a esos discípulos y que les dice, no se turbe vuestro corazón. Y ha desarrollado todo este tema. Si me amas, ¿sí? Guarda mis mandamientos. Mis hermanos, el hombre se llena la boca de decir que cree en Dios. El hombre se llena las intenciones y los discursos hablando del amor. ¿Sí? Si me amas, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Sin obediencia, mis hermanos, y con esto concluimos. Sin obediencia a la palabra, no vamos a encontrar consolación. Si me amas, guardad mis mandamientos. Y ese y es condicionante. Si tú no has experimentado, si yo no he experimentado esa paz, ese gozo, ese ánimo aún en la tribulación, preguntémonos si todo lo anterior aplique en mi vida. Pero también si guardo la palabra del Señor en mi vida. Si amas mis mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Sin obediencia, mis hermanos, no hay consolador, no hay consolación. Sin obediencia no hay guianza. ¿Sí? El Espíritu Santo dice en la Escritura que Él os guiará a toda la verdad. Y el Señor Jesucristo dijo que Él iba a mandar el consolador si guardábamos palabra. Sí. Sin obediencia no hay consolación, no hay dirección. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sin obediencia a su palabra, no sentirás la presencia del Señor en tu vida. Podrás ir a todas las reuniones, podrás hacer muchas cosas, pero sin obediencia a la palabra, no está la presencia del Señor en tu vida. No os dejaré huérfanos. El Señor dijo, yo vendré a ustedes. No estarán solos. Sin la obediencia a la palabra. Sí. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros viviréis. Sin obediencia a la palabra no podrás ver al Señor Jesús. Sin obediencia, sí, no podrás sentir esa vida espiritual en tu vida. Versículo 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, sí, mis hermanos, esto no es legalismo, es palabra del Señor Jesucristo.
Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No habla de un mueble, un closet, un cajón. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí? Hoy, Satanás ha esparcido un mensaje ecuménico conveniente para la carnalidad, diciendo, con que tú seas sincero. No, el Señor Jesucristo, no Moisés, ningún profeta, el Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y otra vez, y, ¿sí? Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra. Punto. ¿Sí? Punto. No necesita explicación. No necesita interpretación. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y por último, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Cuando quitamos la vista del Señor, cuando no obedecemos su palabra, pasó la que Felipe y lo que Tomás olvidaron. Pero cuando guardamos su palabra, tenemos nuestra mirada en Él, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo nos estará recordando continuamente lo que Él quiere de nosotros a través de su palabra. Y concluye, a esos espíritus angustiados, a esos hombres desanimados, tristes porque se iba su maestro, les dice, la paz os dejo. Qué hermosa promesa, mis hermanos. El Señor pudo haber dicho este versículo, estas palabras inmediatamente, no se turbe vuestro corazón porque la paz os dejo. Y a veces el cristianismo así quiere interpretarlo, ¿sí? ¿No? Vean todo lo que el Señor les enseñó a estos hombres y concluye diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. No es como la del mundo. Yo no la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Sí, otra vez. No se turbe vuestro corazón. ¿Cuál fue el resultado, mis hermanos? Sí, estos hombres, muere el Señor Jesucristo, sucede lo que el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro, le negó, Judas se ahorcó, los discípulos corrieron, se escondieron y estaban encerrados. El Señor se aparece a ellos, le dice a Tomás, aquí están las marcas de la cruz, ¿sí? Aquí están las marcas. Y concluimos ahora sí con Lucas capítulo 24. Esos hombres temerosos, turbados de corazón, esos hombres desanimados porque se iba su maestro. Dice Lucas capítulo 24, versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. El momento, lo que a ellos les angustiaba era esa separación, ¿sí? Dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. Sucedió lo que ellos, vamos a decirlo así, temían. Se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo? Con gran gozo. Esos hombres temerosos regresaron a Jerusalén gozosos. ¿Cómo regresarás a tu casa? ¿Cómo regresarás a la próxima reunión aquí? ¿Cómo irás al mundo? Regresar, ellos adoraron lo que acabamos de hacer, volvieron a Jerusalén con gran gozo.
y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Cómo regresarás? ¿Cómo regresas después de que el Señor ha hablado a través de su palabra? ¿El resultado? Sí. Vemos que estos hombres no solamente creyeron lo que el Señor Jesucristo les había dicho, lo obedecieron y fueron y predicaron. Y esa unidad en el templo, esa alabanza y bendición hacia Dios, ¿sí? No solo fue en este momento, fue cuando eran perseguidos, fue cuando eran maltratados, fue en las peores circunstancias. Ellos permanecieron gozosos, alabando y bendiciendo a Dios, siempre en el templo, unidos con la iglesia. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo regresarás a tu casa el día de hoy? Que el Señor haga la obra en nuestras vidas, hermanos. Sí. Que el Señor haga la obra en mi vida. Seamos oidores y hacedores de su palabra. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Señor, en nuestra vida vienen pruebas, dificultades, viene el desánimo, viene la tristeza, la tribulación, puede venir enfermedad o ataques, pero sabemos en quién hemos creído. Creemos en un Dios personal. Creemos en nuestro Señor Jesucristo que nos amó, dio su vida por nosotros y está preparando, está aguardando ese momento para que estemos con Él. Sabemos que hemos creído en el Dios verdadero. ¿Cómo podríamos atemorizarnos de lo que pudiera ser el hombre? No, Señor. Este cuerpo podrá acabarse, pero nuestro espíritu deberá fortalecerse. Nuestra carne pudiera desfallecer, pudiera enfermar, incluso pudiera acabarse en este mundo, pero nuestro espíritu se va renovando cada día, Señor, porque sabemos en quién hemos creído y porque aguardamos esa promesa de contemplarte cara a cara. Señor, pero también nos pediste que guardáramos tu palabra. También nos pediste que que buscáramos en nuestra vida serte agradable, Señor. Tú sabes que somos carne. Tú sabes que somos imperfectos y que fallamos muchas veces, Señor, pero queremos proseguir a la meta. Queremos levantarnos cuando caemos y proseguir a la meta. No somos perfectos. En nosotros no hay nada bueno, Señor, pero queremos experimentar el gozo de tu salvación. Queremos experimentar ese primer amor todos los días. Y así como estos hombres, queremos regresar a nuestra Jerusalén, queremos regresar a nuestra casa gozosos, unánimes en el templo, alabándote y bendiciéndote, esperando tu pronta venida. Ven pronto, Señor Jesús. Amén.